Que el Santo de Israel te guarde y te proteja, que rodee tu vida, que sea ese lugar fuerte, esa fortaleza en la cual nada ni nadie te pueda hacer daño. Que aprendas a confiar y a depender de Él en todo y para todo. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana. Estamos en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo primero. Vamos a leer a partir del versículo 8. La palabra de Dios dice así: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de la tan grande muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias eh, a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra en esta mañana maravillosa. Bueno, mis amados, Pablo sigue hablando de las tribulaciones. Mis amados, las tribulaciones son problemas graves. Llamémosle como se le suele decir hoy, tragedias. Tragedias que llegan a la vida del creyente. Sí, a veces haciendo las cosas bien, haciendo lo que le agrada a Dios, haciendo la voluntad de Dios, puede suceder de que nos encontremos, nos hallemos envueltos en una tormenta o en una tragedia. Pablo era un hombre entregado a la predicación del Evangelio y no estuvo exento de esto. Él le está contando a la iglesia de Corinto lo duro que ha sido llevar el mensaje de salvación. Sabe, yo no sé cuál sea tu oración hoy, pero te aseguro que tu oración y la mía son muy distintas a la oración de Pablo, de Timoteo y de la iglesia primitiva. No estaban pensando en las cosas materiales, estaban pensando en el reino y dándolo todo, en absoluto todo, por el reino. Óyelo bien. Así que Pablo dice: no tengan en poco, no ignoren, no desconozcan la tribulación, la tragedia, el dolor, el sufrimiento que por el cual hemos tenido que atravesar. No solamente está hablando de sí, está hablando también de su compañero, de Timoteo. ¿Y por qué no advertir allí a Marcos y a Lucas, que también eran coequiperos de él? Está hablando del peligro inminente que se corre o que se corría en ese momento por llevar el evangelio de manera pura, limpia, de manera integral. Porque hoy el mensaje del Evangelio de Cristo se acomoda según las circunstancias, o lo acomodan los predicadores según las circunstancias. Pero el verdadero mensaje de Cristo no se adapta a la circunstancia. Él no tiene que adaptarse a nadie. Es el mundo, es el hombre, es la persona humana la que tiene que venir a este evangelio. Por este evangelio es anunciado y se dijo que se predicaría en todo el mundo. Óigalo bien, el hecho de caminar con el Señor, el hecho de estar en este camino, de servir a Dios, de hacer su obra, de hacer su voluntad, no quiere decir que no vayamos a tener problemas. Pablo y su equipo
Según relato del mismo en este texto, estaban corriendo peligro de muerte. Al parecer, intentaron defenderse como humanamente el instinto de conservación haría que cualquiera de nosotros intente defenderse de una pena capital, de una pena de muerte. Pablo intentó defenderse de esta pena de muerte, pero dice que ninguno de sus argumentos, ninguno de sus estrategias, de sus medios, de sus habilidades, le permitieron, le ayudaron a defenderse. La sentencia, según dice Pablo, estaba dada. Tendrían que morir. Pero sabe, lo más maravilloso de este texto en esta mañana es lo que Pablo quiere que la iglesia de Corinto entienda. Sí, sabe, cuando todo marcha bien, cuando todo va sobre ruedas, hay el peligro de pensar que es por mis capacidades, que es por mis habilidades, por mi sagacidad, por mi inteligencia, que he logrado todo, que he alcanzado, que he vencido, que me ha venido esta prosperidad. Óyelo bien, pero Pablo quiere que usted y yo entendamos, o Dios a través de Pablo, a través de esta porción de la palabra, quiere que usted y yo comprendamos de una vez por todas que nada en la vida del creyente es casualidad y que indistintamente de lo que estemos pasando, de lo que estemos viviendo, de lo que estemos atravesando, óigalo bien, tenemos que aprender a confiar en el Señor, a depender de Él, a no vanagloriarnos. ¿Sabe? Esta circunstancia, esta tribulación, Pablo era un hombre lleno de virtudes, pero esta situación, esta tribulación, le dio algo más a Pablo. Lo puso en el camino correcto de la verdadera y plena confianza en Dios. Lo puso a depender enteramente del Señor. Óigalo bien. Este es un gran problema que tiene la cristiandad hoy. Quieren que Dios esté a su servicio, pero no quieren servir a Dios. Pretenden pertenecer a Dios, pero no quieren confiar en Él. Dicen que Él es su Señor, que Él es su guardador, que es su protector, que es su rey, pero no quieren sujetarse a su gobierno, ni depender de Él, ni confiar en Él. La mayoría queremos confiar en nuestros propios medios, en nuestras propias habilidades, pero Pablo, a través de esta carta, enseña que tenemos que aprender en toda circunstancia a depender directamente de Dios. Yo no sé si está entendiendo, pero Pablo, cuando se dio cuenta que había llegado la hora de morir, lo único que le tocó, lo único que le quedó fue depender de Dios. ¿Sabe? Creo que le conté esta historia. Son dos en una. En un río del Chocó, creo que se llama Cabí, ese río. No sé qué querrá decir en lengua indígena. Me estaba ahogando. Me estaba ahogando. Y cansado de chapuletear en el agua, tragando agua, ya acepté mi destino. Tal como Pablo aquí entendió y aceptó su destino.
Óigalo bien. Y como católico que era en ese tiempo, yo simplemente eh, me persigné. Si me voy a morir, dije en mi mente porque estaba en el agua. Si me voy a morir, me muero en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando descendía, me topé con una piedra, me paré sobre ella. Y cuando me erguí sobre la piedra, el agua me daba en los tobillos. Me estaba ahogando en mis propios tobillos. No sé si entendió eso. En otra ocasión, un río más caudaloso, el río Atrato, más correntoso también. Me estaba ahogando. Mi destino era ya morirme. Miento si le digo esta vez que decidí morirme en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, no dije ninguna oración. Pero cuando tenía pelo, alguien me tomó del cabello, un señor anciano, arrugado, negro, renegrido, quemado por el sol, ya viejito, pasaba en su canoa, me tomó del cabello como si fuera un papel y me subió en su potrillo, en su canoa, y me llevó a la otra orilla. Cuando volteé a darle gracias, no había nadie. Óigalo bien. ¿Por qué le estoy contando esta historia? Porque Pablo está diciendo que ya la muerte era una realidad. Ya ellos estaban llorando su muerte. Lo único que les quedaba era confiar en que luego de que los mataran, habiendo predicado tantos años la resurrección de los muertos, él no perdería la esperanza de resucitar, de que Cristo en su venida lo resucitara. Pero Pablo está diciendo más allá de cualquier cosa que no solamente decidió abandonarse en el Señor, sino que entendió que él moriría no cuando el hombre quisiera, sino cuando el plan de Dios se hubiese acabado. Y es allí lo importante, porque aunque Pablo no habla del propósito en la carta, aunque no habla del plan de Dios para su vida, de manera implícita e intrínseca, él está dejando ver y reconocer que no pasó nada. La sentencia de muerte fue anulada. Yo no sé cómo sucedió esto. Pero Pablo está diciendo ya la muerte era un hecho, tendríamos que morir, nos abandonamos en el Señor, pero de un momento a otro, hoy todavía les estoy escribiendo esta carta, les hablo de que ese momento de muerte pasó. Esto quiere decir que el plan de Dios seguía vigente, que Dios, su propósito de Dios estaba activo para con él. El propósito de Dios para con la vida de Pablo, de Timoteo y de su equipo estaba vigente, estaba vivo, y que Pablo no moriría y ninguno no moriría hasta que no fuera el tiempo que Dios ha determinado. Independientemente de lo que estés viviendo, independientemente, indistintamente de la situación, de la tragedia que estés atravesando, en lugar de renegar, en lugar de cuestionar, de criticar, en lugar de blasfemar el nombre de Dios, en lugar de maldecir, acepta lo que estás viviendo como parte del plan de Dios. Porque si es de muerte, un día te levantarás con Cristo. Pero si confías en Dios y el plan del enemigo, que es de muerte, no está de acuerdo con el plan de Dios, si es de vida, el plan de Dios, entonces no morirás, entonces confía en Dios. Confía en el Señor, depende de Él, aprende a depender totalmente del Señor. En toda circunstancia, en toda situación, aunque las cosas no parezcan ir bien, aunque todo parezca un caos,
Aunque diera la sensación de que estás viviendo tu último momento, aún en ese último momento, y si fuera lo que crees tu último aliento, aún en eso que crees que es su último aliento, confía en el Señor. El verdadero creyente depende de Dios en todo y para todo. Óyelo bien, aún en medio de la tribulación, aún en medio de la pena de muerte, confía en Dios. ¿Sabe? Pablo dice que se abandonaron en el Señor, que confiaron en el Señor. No confiaron en que no morirían, confiaron en que el Señor los resucitaría. Yo no sé si entendiste esto, pero ya sus fuerzas se habían agotado. Definitivamente hoy moriremos, dijeron. De esta no saldremos. Pero tienes que saber que aunque haya sentencia de muerte en tu contra, aunque el enemigo haya cerrado las puertas que haya querido cerrar y dice que tú no avanzarás, que quedarás estancado, que quedarás postrado, lisiado, que no verás más, que tus sueños, tu plan, el propósito de Dios en tu vida no se realizará. Tienes que confiar en el Señor. El Salmo 138:8 lo dice: Jehová cumplirá su propósito en mí, su misericordia es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Qué maravilloso esto, mi amado. Pero por otro lado, también el texto nos oferta y al mismo tiempo valora la importancia de la oración de los creyentes. Sí, había una iglesia que oraba por Pablo, por Timoteo, por Lucas, por Juan Marcos. Había una iglesia que estaba clamando por ellos. Y Pablo dice, de alguna manera estas oraciones fueron escuchadas por el Eterno. De alguna manera sus oraciones fueron escuchadas por el Todopoderoso. Y sus oraciones ayudaron a que eso que era determinante, a que eso que era dolor, sufrimiento, tristeza, a que eso que era muerte, se cambiara en un parte de gozo, en un parte de alegría, en un parte de victoria. Qué importante es y qué maravilloso es cuando la iglesia ora por sus líderes, cuando los hermanos, las hermanas oran por aquellos que están en eminencia. Qué importante es cuando clamamos para que Dios les llene de sabiduría, para que Dios los guíe en su camino, para que los proteja, para que les ayude a llevar el mensaje, para que alivie sus cargas, para que quite sus enfermedades y sus dolencias. Qué importante es y qué valiosa es la oración de la iglesia, de la congregación, en favor de sus líderes. Cualquiera diría que Pablo no necesitaba que nadie orase por él, pero Pablo dice lo contrario. Sí, todos necesitamos de las oraciones de todos. Y qué bueno sería que fuésemos esos instrumentos de Dios para interceder, para orar por aquellos que aún sin darnos cuenta, Dios sabe que están en tribulación, que están pasando por momentos difíciles y que nuestras oraciones sean de mucha bendición para ellos. No dejes de orar y no dejes de clamar. Y cuando estés pasando por aguas profundas, cuando estés pasando por el fuego, cuando estés pasando por tragedias, por momentos difíciles de los cuales creas que no saldrán más, solo confía en Dios. Él hará. Dios te bendiga grandemente de esta maravillosa y preciosa mañana.